Dice la palabra de Dios: fíjate que la luz que hay en ti no sea tinieblas, sino que verdaderamente sea luz. Luz, alumbrar primero a los que están en casa a través de el ejemplo. Es una manera que también predicamos a Cristo, y mi esposo lo mencionó. Cuando un esposo no es cristiano y la mujer sí, entonces dice: gánalo por tu conducta. Esa es la luz pasiva. Gánalo con tu actitud, con tu conducta de respeto hacia el esposo. No le levantes la voz, no le grites. Fíjate que la luz que hay en ti no sea tinieblas. También dice que la mujer debe tener un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es otra manera de testificar. No una mujer gritona, una mujer que dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Entonces, cuando una mujer en un hogar tiene un espíritu apacible, está alumbrando la luz de Dios, el carácter de Dios. Así es que es importante encender la luz. ¿Qué incongruencia? ¿Cómo enciende la luz para esconderla? ¿Verdad que no? No podemos encender la luz para esconderla. Encendemos la luz para que alumbre. Ese es el fin. La luz que el Señor te dio es para alumbrar a otros. Así es que con la familia, primeramente, es donde debemos de ser ejemplo. Si nosotros predicamos el Evangelio y no vivimos lo que predicamos, la palabra se vuelve nula, porque es una contradicción. La palabra en sí mismo es limpia, la palabra en sí mismo es pura, la palabra en sí mismo es poderosa. Pero se vuelve nula cuando mostramos con nuestra vida todo lo contrario a lo que Él es, a lo que Jesús es, a lo que Jesús dice, al modelo que Dios quiere que prevalezca en la casa, en el hogar, en el trato con los hijos, en la educación. San Pablo le decía a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes. Diga conmigo: de los creyentes. Sí, porque primero hay que ser ejemplo de los creyentes. Estamos hablando de alumbrar en casa, antes que fuera o afuera. ¿Cómo vamos a ser ejemplo de los creyentes? En palabra, conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Aquí vamos a establecer dos vertientes. Número 1, se predica el Evangelio. Este es un mandamiento de parte del Señor. Esta es la luz activa. Pero por el otro lado también es necesario el discipulado. Y creo que mi esposo lo mencionó. Nunca nos ponemos de acuerdo, pero sabemos que Dios es tan ilativo que engrana perfectamente la otra parte, lo que se necesita. Predicar el Evangelio es una parte importante y discipular es un principio muy importante. Así es que el discipulado es un entrenamiento en la palabra. Pero es muy importante enseñarles cómo poner en la práctica los principios de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué razón? Mencionando a los predicadores del Evangelio de antaño,
Ellos tenían ciertas prioridades y ellos decían, primero es el ministerio, después el ministerio y hasta el último el ministerio. Para el ministro de antaño había perdido de vista el amor a su esposa, el cuidado a sus hijos. Era para ellos su fuego y su pasión predicar el evangelio. Yo recuerdo a uno de los hombres de Dios, un evangelista tremendo, yo no voy a dar nombres ahorita, que fue muy usado por el Señor y gran influencia aún en nuestras vidas. En alguna ocasión íbamos juntos en el auto y venía escuchando su esposa y decía, me gusta mucho cómo estás presentando los principios, síguele así, porque nosotros no aprendimos. Y ya lo dije una vez, lo dije 2 veces, lo dije 3 veces, lo dije 4 veces, lo dije 5 veces, pero esto ya no se compone, dice ella, en relación al cuidado de la familia, en relación al amor para la esposa, en relación a construir verdaderamente un matrimonio. La mujer debería de ser sufrida y sacrificada, no importa que solamente estuviera al lado y no recibiera nada. Ahora, ¿este es el concepto de Dios? No oigo. Ese no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que si una familia tiene la fuerza de Dios, si los hijos tienen el ejemplo de los padres, un buen ejemplo, si primeramente empezamos a testificar en casa con la palabra, buena palabra, palabra de Dios, palabra edificante, si aprendemos a solucionar nuestros conflictos en casa conforme a los principios de Dios, entonces estamos brillando la luz pasiva. Entonces estamos brillando la luz de Dios. Cuando estuvimos en un tiempo de misioneros en Argentina, ministrábamos en el Instituto Bíblico donde teníamos, gracias a Dios, la oportunidad de abarcar como 70 pastores y nos dábamos cuenta que había mucho auge en el evangelismo y se hablaba mucho de predicar el evangelio con poder, con señales, con prodigios. Pero los conceptos de la familia no existían. Cuando ellos empezaron a escuchar los principios de Dios hablando de la familia y de los niños, de la formación de los niños, mucha gente empezaba a llorar. Y porque decían, es que es lo que nos hace falta. Una hermana en Cristo, una rusa, esposa de un pastor, en alguna ocasión vino con mi esposo y le dijo, estoy tan agradecida con Dios porque los está usando a ustedes para regresarme a mi esposo. Y empezó a contar cómo era su vida y su historia como una esposa de pastor. Estaba a punto de dar a luz, dijo ella, ya con una panza muy grande que ni siquiera podía caminar. Era el momento y ella estaba empezando a sentir los dolores de parto y él le dijo, ¿sabes qué? Ya me voy porque necesito predicar. Y le dijo ella, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te vas a ir y me vas a dejar así? Sí, no, dice, pero ¿sabes qué? No te preocupes, mujer, hay que confiar en Dios. Dios tiene el control. Y se fue y la dejó. Ella tenía que caminar kilómetros para poder llegar a un lugar donde alguien pudiera ayudarla y llevarla al hospital. Pero sucedió que en ese momento ella se desmaya, de pronto ya se encuentra en el hospital,
tiene a su bebé, pero imagínense cómo estaba su corazón. Partido, dolido, con una incongruencia en su mente, en su corazón. Y como sea, el esposo se dio cuenta, ya había nacido el bebé y le dice: ya ves, mujer, te dije, Dios tiene el control. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Esto no es lo que dijo Cristo. Así es que ese es un falso concepto de discipulado. Vemos el ejemplo de misioneros donde no están de tiempo completo, pero no suplen las necesidades de su familia y no llevan el pan a la casa. Hay esposas de misioneros que vienen y dicen: por favor, hablen con él. Él simplemente dice: Dios proveerá, y él predica, pero no lleva el pan a la casa. Ahora mi pregunta: ¿eso es la luz pasiva? ¿Eso es lo que Dios quiere? No, no es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que tengamos un entendimiento y que el discipulado que nosotros recibamos después de recibir a Cristo sea un buen discipulado. ¿Por qué? Porque a través de las doctrinas que entran, doctrinas falsas, como en tiempos antiguos, lo vemos en la Biblia, el gnosticismo, que le daba demasiada... los gnósticos no creían que Jesucristo vino en carne, que era como una ilusión. Así es que, si Jesucristo no vino en carne, entonces Jesús no murió por nosotros y Jesús no resucitó. Así es que lo que hagamos con el cuerpo, decían, no importa. Esa doctrina, al meterse dentro de la iglesia, y la que estuvo contrarrestando precisamente San Juan, como nos lo dice en las cartas de San Juan, estuvo contrarrestando: Jesús vino en carne, Jesús es Dios. Pero Jesús nos dejó el ejemplo. Jesús es íntegro, Jesús es puro, Jesús es de una sola pieza, Jesús no tiene doblez. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero luego volteó a ver a la iglesia y dijo: ustedes son la luz del mundo. Y Dios no quiere una iglesia bipolar, una iglesia que fluctúe entre dos pensamientos, una iglesia emocional que escucha la palabra de Dios y se va y se olvida cómo era, como dice Santiago, porque su palabra es como un espejo. Y cuando nos miramos y miramos a la perfecta ley, la de la libertad, y nos vamos y nos olvidamos cómo éramos, como cuando nos reflejamos en la palabra de Dios, y nos olvidamos lo que Dios dijo y empezamos a obrar emocionalmente cuando empezamos a tener problemas en las relaciones, en el matrimonio, en la comunicación, en las responsabilidades de cada uno, en el trabajo de equipo de cada uno. Y pensamos que todo eso va a cambiar a través del tiempo. Como un padre piensa que un hijo va a cambiar cuando es rebelde y lo reta. Ya se le va a pasar, es una etapa. Dios no dice que es una etapa, la rebeldía es pecado y la rebeldía se tiene que tratar. O el ejemplo de una mujer que predica, pero su casa está descuidada. Imagínense, una mujer que tiene el fuego y la pasión de Dios para predicar el evangelio, qué bien. Pero si una mujer no es luz pasiva en su casa y se dedica a tener todo esto en armonía junto con su esposo, entonces esa luz se vuelve tinieblas, porque
Ahorita vamos a hablar un poco de el orden de Dios. Conocí a una mujer que duraba 6 meses. Ella decía que era evangelista y profeta. Yo no dudo de los dones que tenía, pero cuando una mujer sale de su casa, casada, 6 meses y abandona su hogar, yo no creo que eso sea de Dios, porque eso Dios no lo avala. El Señor dijo claramente: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces yo le dije a esta mujer: pues sí, mira, aparentemente Dios te usa, pero sinceramente yo no puedo permitirte enseñar aquí porque no eres un buen ejemplo. La luz pasiva está apagada y la luz pasiva debe de estar encendida. Así es que la mujer de Dios, la mujer que tiene la luz de Dios, tiene que ser muy sabia. La mujer que sirve a Dios, aún en la iglesia, tiene que ser muy sabia. No se le pide que no sirva, se le pide que sea inteligente, se le pide que vea el modelo bíblico, se le pide que sea planeada, que sea organizada, se le pide que sea inteligente hablando con su esposo, porque, por ejemplo, en el ministerio de mujeres no admitimos a una mujer casada que el esposo no esté de acuerdo. Si el esposo está de acuerdo a que ella sirva, ella tiene que estar bajo sujeción, ¿sí? Para que él entienda lo que ella está haciendo para Dios, para que él la respalde. Eso no significa que ella va a descuidar sus responsabilidades. Eso no significa que cuando sale a tomar una clase dejó la casa sucia, desordenada, o no dejó comida en la casa. No. La luz pasiva empieza primeramente en casa, siendo ejemplo de los que nos miran. El poder de la palabra se potencializa cuando se predica la palabra activa, pero también la luz pasiva. Dios quiere que prediquemos el evangelio, pero que haya luz pasiva, que haya ejemplo. Cuando la luz se pone en el candelero, es la luz pasiva. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué dice? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero alumbrar en casa, primeramente a la familia, y luego alumbrar a los hombres afuera. Esos principios están perfectos, pero para lograr un resultado poderoso en la predicación del evangelio será trabajar en el ejemplo en casa. Cuando yo me convertí a Cristo, mi situación era difícil, 12 de familia, yo soy la sexta, fui la primera que me convertí, y yo dije, si yo le digo a mis papás ahorita que yo vengo, porque en el tiempo en que yo me convertí a los 17 años, el evangelio estaba muy cerrado y era muy difícil, había mucha persecución. Así es que a mí los que me enseñaron me dijeron: no es bueno mentir, no es bueno ser de la secreta. Creo que necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús entra en nuestra vida, viene a ser paz, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero para los que no creen, viene a ser división. Así es que mientras que nosotros empezamos a predicar el evangelio en casa, primeramente parece como que se levanta la guerra, ¿verdad? Porque Cristo viene a hacer división a aquellos que se oponen, a aquellos que no quieren, a aquellos que lo están rechazando.
Pero ahí es donde nosotros debemos de alumbrar la luz pasiva, el ejemplo, el testimonio. Yo recuerdo que tuve bastantes luchas, batallas para que mi familia se abriera, y empecé yo a ganar a mis hermanas primero. Y recuerdo que tenía mucha oposición porque mi mamá lloraba, mi mamá se deprimía, mi mamá se ponía de muerte, y yo con mucho amor le decía: mira, mamita, porque me decía: por favor, no vayas, me voy a morir por tu culpa. Y yo le decía: mira, mamita, quiero decirte que tu vida no te pertenece, tu vida le pertenece a Dios, y que de Él es la vida y es la muerte. Y ¿sabes una cosa? Tú vas a vivir. Tú vas a vivir. Yo te amo, te quiero mucho, te respeto, pero quiero seguir a Dios. Nunca confronté a mis padres con una falta de respeto, con gritería, con ira, sino en amor. Yo te voy a obedecer en todo lo que tú me digas, pero para seguir al Señor, mamita, yo voy a ir. Ella tenía la religión, como todos. Y ella decía: si tú dejas esa religión, entonces yo voy a mi iglesia. Entonces yo le dije a ella: no, mamá, Cristo no es una religión, Cristo es Dios. Y Jesús te ama. Él vino a morir por ti porque te ama. Él quiere perdonar todos tus pecados, mamá, tú sabes. No hay justo ni aun uno, todos pecamos. Y Él te ama, y Él me ama. Y Dios quiere que vayamos con Él al cielo, no al infierno. Y le empecé a hablar de la vida, de la muerte. Le empecé a testificar del Señor Jesús. Y pues, ¿qué creen? Se sanó. Se sanó. Pues porque Dios es poderoso, porque la palabra de Dios es poderosa, porque cuando nosotros hablamos con sabiduría y encendemos la luz. Yo me acuerdo que empecé a decirles a mis hermanas: ¿saben una cosa? Necesitamos ser luz en casa. Y cada quien, no podemos irnos si nuestras responsabilidades en casa no están bien. Todo tiene que brillar mucho mayor que cualquier tiempo, que cualquier día. Así es que cada quien va a hacer su responsabilidad, y yo la supervisaba a mis hermanas. Y el que le tocaba lavar la loza, y el que los pisos y la ropa, y hacer esto y hacer aquello. Porque hubo un tiempo en que yo estaba detrás de mi mamá. Y mamá, mira, la Biblia dice, y mamá esto, y mamá esto, y mamá esto. Y oí bien claro la voz de Dios que dijo: espérate, ya no le hables. Necesitas brillar mi luz, la luz pasiva. Y entonces empecé a observar. Una de las cosas que Dios hizo cuando yo me convertí es poder ver todo lo bueno y lo bello que Dios me había dado a través de mis padres. Todas las cosas negativas o experiencias que yo viví se quedaron en la cruz del Calvario. Porque así dice el Señor. No podemos vivir en el pasado, sino en el presente. Y eso es lo que hace Dios cuando alguien nace de Dios. Empezamos a ser agradecidos. Empezamos a tener el amor de Dios. Mi mamá no fue enseñada, ni mi padre, para saber cómo mostrar el amor. Y recuerdo que fue una de las cosas que el Señor me dijo: trabaja con ella. Llega, mamita, te quiero mucho. Y la abrazaba y le daba un beso en la mejilla. Y ella se quedaba estática. Ella no sabía cómo responder, pero cada día recorría ese camino: mamita, te quiero mucho. Hablarlo, expresarlo, actuarlo. Llegó un momento en que yo empecé a ver cómo mi mamá empezó a responder.
cómo ella empezó a poner su mejilla, cómo ella empezó a abrazar. Y me dijo el Señor, la luz pasiva. Es lo que yo quiero que alumbres, la luz pasiva. Yo recuerdo que eran unas situaciones difíciles, porque recuerdo que el día que nos íbamos a bautizar, nos levantamos muy tempranito, dejamos toda la casa lista, preparada, y luego mi papá vino conmigo y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Supe que te vas a bautizar. Y entonces le dije a mi papá, oye papito, espérame, déjame explicarte. Es que la Biblia dice que todos aquellos que han creído en Jesucristo confirman su fe a través del bautismo. Déjame explicarte lo que es el bautismo. Y me dijo mi papá, ay, bueno, tu mamá me dijo. Y se dio la vuelta y se fue. ¿Ves? Entonces yo dije, híjole, Señor, gracias. Dios nos abre la puerta y nos vamos y nos bautizamos. Pero créanme que encender la luz es importante. Ha sido todo un proceso. Yo les cuento otra parte muy importante en el siguiente mensaje que yo voy a compartir, porque amarra perfectamente esto que les estoy diciendo. Pero ahora voy a iniciar con los varones. Los varones deben de ser proveedores, suplir económicamente las necesidades de la familia. Sé de una pareja de pastores de una iglesia pequeña, pero él no está de tiempo completo y es la que trabaja. Y de pronto, ustedes saben, se usa ahorita todo, publicar todo lo que hacemos. Salen de un día de campo y él dice, uy, estoy gozando, me estoy disfrutando, mira nada más esta carnita asada. Y se ve que la esposa contesta, pues sí, ¿cómo no? Esta mujer estaba frustrada porque su esposo la tenía trabajando. Y él es cabeza. Ella trabajaba y él se comía lo que ella trabajaba. Ahora, ¿eso es de Dios? No, porque dice la Biblia que el que no provee ha negado la fe. ¿Y cómo podemos predicar un evangelio donde se ha negado la fe? Donde Él no es proveedor. Ahora, ya en estos tiempos, el mal necesario, donde la mujer tiene que salir a trabajar. Pero que en el momento en que una mujer sale a trabajar, esa mujer se vuelve altanera, se vuelve competitiva, se pone al tú por tú con el esposo y dice, es mi trabajo y es mi dinero. Está en rebeldía. El Señor dice en la palabra a la mujer, no le permito ejercer dominio sobre el varón. Eso es lo que dice la Biblia. La mujer no debe de ejercer dominio sobre el varón. La Biblia dice que la mujer debe respetar al varón. Dios lo puso como cabeza adelante. Yo no quisiera estar en sus zapatos, la verdad. He aprendido el principio de estar bajo autoridad y descanso como no se imaginan. De verdad. Yo me pregunto si las familias de hoy en ese tiempo están viviendo la luz pasiva, o hay guerra entre hombres y mujeres, o hay mujeres que no están cumpliendo con su deber conyugal, como dice la palabra. La mujer cumpla el deber conyugal. ¿Y cómo que no quieres? ¿Cómo que te duele la cabeza? ¿Cómo que cuando no te duele el dedito chiquito, te duele el pelo, te duele todo? No, es un mandamiento. El hombre y la mujer deben de cumplir su deber conyugal. Y si la mujer no quiere, está en rebeldía. No estoy diciendo que si la mujer se enferma, que la mujer no busque el pretexto de que espérame, estoy en la menopausia, trátate.
Ve para que te chequen, para que te hagan un chequeo. Usa lo que quieras, aceitito, lo que sea. Pero es lo que dice la palabra de Dios. No nos debemos negar el uno al otro. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y tienta. Cuando yo inicié una serie hablando precisamente de esto, del romanticismo en el matrimonio y de todos estos puntos, el Señor me hablaba exclusivamente de las esposas de pastores. Hoy más que nunca, hombres de Dios están cayendo en adulterio. Mujeres están también cayendo en adulterio. ¿Por qué? Porque no se cumple el deber conyugal y esto no es la voluntad de Dios. No es siquiera, espérame, es que tengo un trauma, pues sánate. Sánate. Debemos de saber lo que es el matrimonio, la responsabilidad, el cuidado. El enemigo no duerme. El enemigo quiere destruir las familias, el enemigo quiere destruir los matrimonios. El hombre debe de construir su relación en casa, tiene que ser ejemplo, nada de que fíjate, estoy tan cansado y me duele la cabeza y me duele el dedito y me duele aquello y por esa razón yo no tengo relaciones contigo. ¿Cómo? Claro que no, estás en desobediencia. Si estás en esa situación, estás en rebeldía con Dios y estás en desobediencia, porque estás dañando tu matrimonio, a menos que vivas una vida doble. Pero si estás enfermo, cúrate. Cúrate. No es un pretexto, porque es cierto, la Biblia dice que el matrimonio pasa por las etapas. Tiene varias fases. Cuando le dice mi hermana, mi amiga, mi esposa, esa es la paloma. La mujer debe ser la amiga, la que convive, la que habla, la mujer fraterna, pero también la mujer amante, amante de su esposo. Una mujer romántica, y lo dice Cantares, al revés y al derecho. Así es que imagínense, empecé con el proveedor. Pero tiene que proveer amor, tiene que proveer dinero. Y la mujer no cuando quiera del esposo, dinero, papito. Y lo quiere tratar como un niño. Mi hijo, no, espérame, no es tu hijo. ¿Qué mi hijo ni qué nada? Es tu esposo. Ajá. Sí, mejor míralo y ciérrale un ojo y dile, mi escogido entre 10,000. ¿Verdad? Y luego, la mujer debe ser romántica. Tiene que ser romántica, tiene que cuidarse. El hombre es carne. Mujeres, el hombre es carne. Lo del espíritu al espíritu, lo del alma al alma y lo del cuerpo al cuerpo. Dios ve nuestro espíritu, pero tu esposo te ve a ti. ¿Sí? Y luego, ay, no sé por qué mi esposo ya no me mira. Toda greñuda, oliendo orines y piojosa y pitañosa. Y luego, en la mañana trae sus sandalias y luego, ay, cuán hermosos son tus pies entre tus sandalias y las uñotas de águila. Y no, pues no. ¿A quién se le antoja? Y hay mujeres que dicen, ya me casé, ya me engordé. Y se sientan a comer.
en lugar de nutrirse, y se mueren pronto, y se enferman, y desarrollan enfermedades. Para poder servir a Dios y satisfacer a nuestro esposo, debemos de saber cómo funcionamos. Comiendo bien, haciendo ejercicio, tomando nutrientes. ¿No es cierto? Ay, es que ando toda. Pues no andes, haz lo que tienes que hacer. No comas papas, refrescos, chetos, que es puro plástico en el estómago. Y también los varones. Efesios 5:23. Y dice así, Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer. El varón como cabeza lleva la delantera. La cabeza va adelante, o ¿quién tiene la cabeza en el pie? ¿Verdad que no? La cabeza va adelante. El hombre es líder de su hogar, ¿sí? Y como líder tiene que alumbrar en casa. Es lo que significa presidir, ir delante, practicar, dice ahí, gobernar. El varón debe de gobernar su casa. No estoy hablando de autoritarismo, no estoy hablando de que le esté tronando los dedos a la esposa y diciendo: ándale, limpia del moco al niño, ándale, quita el perro de ahí, ándale, dejaste la luz prendida, ándale, peínate. No, porque el que dirige lo hace con sabiduría y con amor. Amorcito, ¿te puedo pedir un favor? Límpiale el moquito al niño. Pero como son muchos y tú decidiste, varón, tener muchos, entonces le vas a entrar al trabajo. ¿Cómo que se le dejas todo a la esposa? Y la esposa es la supermujer, es la mujer virtuosa, cuidadosa de su casa, de sus hijos. Planea, sí es cierto, pero si un hombre decide que una mujer esté en el ministerio y que esté también en trabajo, entonces deben hacer un trabajo de equipo. Ahorita les voy a dar la definición bíblica. Dios ha puesto al varón para presidir, para gobernar con la autoridad de Dios. Y autoridad no significa gritar. San Pablo decía: les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Les ruego. Cuando un varón está ejerciendo autoridad, pide las cosas por favor y como un ruego. Oye, mi amor, por favor, te pido esto. Por favor, necesito que la casa esté ordenada. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? El varón debe ser el patriarca de su casa, ocupándose de la disciplina de los niños. Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoques a ira a tus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra padres, ¿a qué se refiere? Según el griego pater, significa padre o patriarca. Así es que yo me quedé sorprendida porque aquí cuando usa la definición o la frase, y vosotros padres, yo estaba pensando que estaba hablando al hombre y a la mujer, al papá y a la mamá, pero me di cuenta que la definición habla al padre, al patriarca. Significa padre o patriarca. En nuestro español entenderíamos papá y mamá, pero usa esta expresión para decirnos que la responsabilidad principal recae sobre el padre al disciplinar a los hijos e instruirlos. La mujer entra como ayuda idónea, y aparte del padre que es proveedor, cuando llega a casa es para retomar la autoridad que delegó a la ayuda idónea.
la autoridad del padre después de que es proveedor y que llega a la casa cansado. Si tiene un varón cerca, dígale, ni modo. Ni modo. Tú estás cansado, la esposa también está cansada. Entonces el patriarca, el padre, debe de llegar y hacer acto de presencia. Los niños necesitan la imagen del padre. El varón es el que afirma. Se necesita la participación del padre en el trato con los hijos, en las cosas que los niños no entienden en relación a las tareas. La esposa le ayuda, porque así dijo Dios, que iba a ser una ayuda idónea. El dejarle toda la responsabilidad a la mujer ha traído como consecuencia hijos dañados y desorientados, y mujeres matriarcas y dominantes. ¿Por qué? Porque los varones se quejan que las mujeres son matriarcas, pero ellos han cedido la autoridad a la mujer. Ella es la que tiene que limpiar, ella es la que tiene que cocinar, ella es la que tiene que lavar, ella es la que tiene que cuidar a los hijos, ella es la que tiene que ir al mandado, ella es la que tiene que atender al esposo, ella es la que tiene. Y en la gracia de Dios muchas mujeres han aprendido a ser mujeres virtuosas, llenas del Espíritu Santo, con un entendimiento, que hacen las cosas con amor y por amor, orando y creyendo que la luz entre en el corazón del varón y entienda que el trabajo es de los dos. No estamos tratando de culturalizar, estamos tratando de ir a los principios de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, ¿cuánto tiempo pasó para que hiciera la mujer? No se sabe en el calendario de Dios. Entonces, pasó tiempo para que hiciera la mujer, pero cuando Dios hizo al hombre, le dio instrucciones. Di conmigo, instrucciones. Así es que, según lo que narra la palabra de Dios, cuando Dios hizo a la mujer, el que le dio instrucciones a la mujer fue el varón, no fue Dios directamente. Cuando le dijo, de todos tus árboles puedes comer y de este no. Es una instrucción que vino de parte de Dios a través del varón. Por esa razón, el varón en casa debe de ser diestro para enseñar a su mujer y no pasársele dando órdenes más si ella está sobrecargada de trabajo. Si un matrimonio comienza y ella no sabe lavar, y ella no sabe hacer las cosas bien, y ella no sabe cocinar, ¿a quién Dios hizo primero? ¿A quién? Al varón. ¿Cierto? Y un varón no solamente debe dictar leyes, debe decir, mira mi amor, te voy a enseñar. Y luego la esposa se enferma y ahí tiene metida a la mamá y a la suegra. ¿Por qué? Pues porque él no está haciendo su trabajo. Y esto me lleva a una experiencia que cuando nos cambiamos de casa, gracias a Dios el Señor nos dio casa por allá por las montañas. La situación cambió y ya no podía yo ir no tenía la tienda a la mano ni nada absolutamente. Entonces mi esposo me dijo, ¿sabes qué? De hoy en lo adelante yo voy a ir al súper. Y mucha gente se admira cuando él va al mercado de abastos y encuentra muchas hermanas y hermanos. Y él es el que compra el mandado. Yo nomás le hago la lista y él compra el mandado. Y muchos varones dirán, es que esa no es mi responsabilidad. Pero Chulo lo hizo por amor. Recuerdo que en los primeros días me decía, oye mi amor, mira las plantas, mira esto, y la casa es muy grande y teníamos poco tiempo, y el jardín, mira que se está secando. Y luego me vino una revelación y volteé y le dije,
Oye, pues este trabajo no se lo dio Dios a Adán, que labrara el jardín. ¿Por qué me estás poniendo esa carga a mí? Y dijo, de veras, ¿verdad? Y desde ese momento él labra el jardín. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa ayuda? Simplísimo, ayudar, socorrer. Eso es lo que hace la ayuda idónea, ayudar al varón. Dios le dio instrucciones a él. ¿Sí? Sí. Entonces el hombre debería de ser mucho más diestro para su casa, saber de qué se trata, para que cualquier cosa pueda hacer un trabajo de equipo con la esposa. Y idónea significa, según el hebreo neged, estar frente al varón. Si se fija, frente, no estar detrás, no estar de lado, frente. Es la parte opuesta, es la contraparte. Es la que está frente. ¿Para qué? Para ayudarlo. Pero ¿quién lo puede mirar más que nadie en los ojos sino la ayuda idónea? ¿Verdad? Cuando la mujer llena del Espíritu Santo mira a los ojos al varón y le habla guiada por el Espíritu Santo, con respeto, a alguna situación que él no está haciendo bien, porque una de las cosas que le cuesta muchísimo al varón es recibir cuando la esposa le está diciendo algo que necesita hacer, aunque se lo diga suave, aunque se lo diga afable, aunque se lo diga con respeto. Y ahí hay que trabajar en esas áreas en las cuales tenemos que ser la luz pasiva. La mujer está para ayudarlo, comunicarse y llegar a comunes acuerdos. Es la contraparte, la parte opuesta, que alcanza a ver cosas que él no ve. Y que es importante que sepa cómo transmitirlas para funcionar bien en el hogar. Y que este sea un pedacito del cielo y decirle, mira mi amor, agradezco mucho que tú me estés llamando la atención. Esto no lo estoy haciendo bien, pero no me gusta tu dominio. No me gusta la manera que me hablas. No me gusta el tono que usas. Y la mujer, si le dice eso al varón, su espíritu debe ser apacible, suave. La palabra suave. Para que Dios obre. Ahí la mujer está obrando la luz pasiva y también el varón debe de ser luz pasiva y debe de ser humilde para recibir lo que su esposa le está diciendo. ¿Cuántas veces Dios quiere prevenir al varón de mujeres con ojos desvergonzados? Y entonces él dice, ay, no, es que está celosa. No, espérame, es que yo estoy alcanzando a ver la intención de esa persona. ¿Qué dice Efesios 6:4? Críanlos en disciplina y en amonestación del Señor. Ya está hablando de los hijos. Y esta palabra disciplina del griego paideia significa tutoría. Significa educación o entrenamiento. Fíjate, educación o entrenamiento. Por implicación
corrección disciplinaria. Así es que la palabra disciplina tiene dos acepciones: instruir, educar, modelar, pero también entrenar y corregir. Así es que un tutor, Gálatas 4, 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Qué es un tutor? Aquel que tiene autoridad sobre una persona menor de edad. Y esa autoridad se le confiere para cuidar de ese niño, con el propósito que llegue a la madurez. ¿Es el tutor el padre en casa? La imagen paterna es muy importante, que interviene en su hogar de una manera activa. Hablando de entrenar, fíjate lo que dice: tutoría. Es aquel que acompaña para entrenar. La tutoría es aquel que acompaña para entrenar, aún en las cosas de la vida. Y es donde entra la definición de patriarca, donde el varón tiene que negarse a sí mismo sabiendo que sí, está cansado, que fue a trabajar para proveer el alimento en casa, y qué bueno, eso se alaba, pero tiene que tener la mentalidad de alumbrar la luz pasiva cuando llega en casa y decir: ¿cómo estás, mujer? ¿Cómo están los niños? ¿En qué te puedo ayudar? La mujer está preparando la cena. La mujer se estaba preparando porque los niños van a ir otro día a la escuela, porque se tienen que bañar. El varón tiene que entrenar activamente y llegar y echar la mano para hacer un trabajo conjunto con la mujer. Tú ocúpate ahorita de preparar la cena, yo baño a los niños. Hay esposos que se molestan porque dicen que la mujer no quiere estar con él, pero no ayudan, no apoyan. Es que tú te ocupas demasiado de los niños, y es que tú no te ocupas nada. Si cambiáramos la mentalidad a la mentalidad de Cristo, los hogares serían otra cosa. Los niños recibirían un ejemplo: quiero ser como mi padre. Mi padre ayuda a mi mamá. Mi padre levanta su plato cuando come. Mi padre está dejando una escuela. Esto es entrenar. Entrenas con la luz pasiva, entrenas con el ejemplo. Una de las cosas que a mí me impactó cuando yo vi a los cristianos que me compartieron de Cristo, y no me compartían directamente porque yo era muy religiosa, o sea, religiosa en el sentido de que era catequista de niños, estudiaba teología católica, era secretaria de sacerdotes y hacía muchísimas cosas. Pero una cosa sí sé: yo quería estar entre los cristianos. Sentía bien y sentía mucha paz de estar entre los cristianos. Yo quería lo que ellos tenían. Siempre los veía con paz y con gozo. Los veía con una fuerza y un fuego para predicar el evangelio, pero yo quería estar cerca de ellos. Eso fue lo que a mí me impactó. Familias y matrimonios que se amaban el uno al otro, que se apoyaban el uno al otro, y yo dije: yo quiero eso. Yo quiero eso. Eso hace que se abra el corazón para Cristo, porque no es una contradicción. No es una contradicción. Necesitamos trabajar con los hijos,
con los niños que presentan conflictos, con los niños que no quieren aprender. Es más fácil llevarlos con el psicólogo o darle la pastillita antidepresiva, a trabajar con ellos, a dedicarles tiempo, a dar nuestra vida por ellos, siendo la luz pasiva. Así es que el que entrena es aquel que acompaña, es aquel que no dice, quiero que tiendan la cama, sino que dice, ven, te voy a enseñar cómo tenderla. Ven, hijo, te voy a enseñar cómo ordenar tus cajones, te voy a enseñar cómo doblar los calcetines, te voy a enseñar cómo arreglar tu closet. Es un trabajo de equipo, es un conjunto. Los hijos varones necesitan ver la imagen del padre. Muchos padres no caminan cerca de sus hijos, no los están entrenando, como tender una cama, ya lo dije, como resolver una tarea de matemáticas. El varoncito, como tratar a una mujer como un vaso frágil. Como abstenerse a tener sexo antes del matrimonio. Tutorial es una lección educacional, no solamente hay que hablarle la palabra. Hay que entrenar. Estamos hablando de enseñarles la palabra, los principios espirituales, pero necesitamos ser luz con el ejemplo. Amonestar a los hijos con reprensión suave, es lo que significa amonestación, reprensión suave. No golpeando. Si el padre disciplina y corrige, según la edad, tiene que corregir por rebeldía, tiene que corregir por desobediencia, pero no porque el niño cometió un error, no porque el niño tiró el vaso de leche, no porque no dependió de él y llegó tarde y casi lo estrangulas. Cuando el padre vive lo que predica, tiene fuerza y poder para la predicación del evangelio. Porque la gente que no conoce necesita saber que hay una esperanza en Cristo y lo ven palpable en el ejemplo y dicen, yo quiero estar con ellos. Aquellos que han trastornado el mundo también han venido acá, dice los Hechos de los Apóstoles. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si creemos en Dios, debemos demostrarlo a través de un buen ejemplo, de un testimonio de buenas obras. ¿Qué pasa después que Dios nos salva, según Efesios 2:10? Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esas buenas obras para que anduviésemos por ellas. Después de ser salvados es lo que debemos de buscar. ¿Cómo trastorna un hijo de Dios al mundo? Una, con la luz activa, predicando el evangelio, pero la otra, con el ejemplo. Como decía mi esposo, el trabajador debe ser el mejor, el más responsable, debe de dejar con candado el celular. El ejemplo. Así es que es una conjugación. La luz activa y la luz pasiva. Si el evangelio de Cristo no afecta nuestras vidas, nuestro matrimonio, si el evangelio de Cristo no instruye al hombre y la mujer respecto de el matrimonio, la paternidad, las relaciones, el romanticismo, la amistad, el respeto,
si no permitimos que Dios haga la obra en nosotros, que nos encienda la luz, eso se llama iluminación, para que cada uno tomemos nuestra parte y seamos un potencial para Dios. ¿Cómo fue un potencial para Dios aquella mujer samaritana? Aquella mujer que tuvo un encuentro con Jesús, aquella mujer que nadie daba nada por ella, aquella mujer que había tenido 5 maridos, el que tenía no era su marido. Jesús vino y tocó su vida. Ella dejó su cántaro como símbolo de su vida pasada y fue y empezó a predicar el evangelio y ganó a todo un pueblo. ¿Por qué? Porque su vida fue transformada. Porque tuvo un encuentro real y verdadero con el Mesías, con Jesucristo. Si nosotros como hijos de Dios tenemos un encuentro verdadero con el Señor Jesús, Él debe de trastornar nuestras vidas para bien. Él debe de alumbrarnos con sus principios, y es una responsabilidad de estar escuchando lo que escuchamos, porque Dios lo va a probar. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: sí, Señor, sí quiero? Sí quiero. Y empezar: Señor, soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva, voy a empezar a caminar por aquello que tú me dijiste a mí. No se trata de llegar a la casa y de lo que a mí me iluminó estarle diciendo al esposo: ¿ves? ¿Oíste? O viceversa. Se trata de haber tenido un encuentro con Dios y con su palabra y decir: hoy voy a empezar a alumbrar la luz pasiva con mis hijos, con mi esposa. Yo veo tantos detalles tan bonitos con mi esposo, ahora que mis 2 hijos se casaron. ¿Y cuántos cultivaron la relación con los hijos, pero no con su esposa? De tal manera que de pronto se encuentran con una esposa, con una extraña o con un extraño. Veo los detalles y mi esposo me dice: híjole, qué lindo, qué glorioso, mis hijos ya se casaron. Y me mira y me cierra un ojo y me dice: estamos tú y yo solitos. Tú y yo para estar juntos, tú y yo para disfrutar, tú y yo. Y veo los detallitos que él tiene. De pronto vamos al baño a bañarnos y luego él me pone la toalla, ya la tengo acomodada. Muchos detalles en los que yo puedo ver: híjole, qué tremendo. Esos detalles que a veces ya no cultivamos. Nosotros vamos para 40 años de casados, pero quiero decirle, todavía somos muy románticos, de verdad. Todavía cultivamos esos pequeños detalles. Él sale fuera, yo lo espero. Con gozo, con alegría, nos decimos palabras bonitas. Pasamos por alto las áreas flacas que tenemos. Y eso es amor. Eso es amor. El varón tiene la tendencia de presidir. Y aunque él a veces sea un poquito desordenado, ¿verdad? Que de pronto se esté lavando los dientes y deja todas las gotas por aquí, o se corta el cabello y deja todos los pelitos por aquí, pero él es muy bueno para voltear y decir: ¿ya te fijaste que dejaste la luz prendida? ¿Ya te fijaste que la chancla está fuera de su lugar? ¿Ya te fijaste que el otro día mi hija estaba presente en casa? Y yo trato de comprender esa parte del varón. Y entonces mi hija vio y me dijo: mamá, ¿no vas a decir nada? Entonces yo le dije: no, es que yo amo a tu papá. Y cuando uno ama a la otra persona, uno pasa por alto todo ese tipo de detalles, porque yo no le voy a faltar el respeto cuando él me dice a mí: mi amor, haz esto. Entonces yo no le reviro ni volteo y le digo: ¿ya te fijaste que dejaste los cabellos aquí? ¿Ya te fijaste? No lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque lo amo y lo respeto. Pienso yo que el Espíritu Santo es mayor que yo, y cuando yo oro a Dios y le digo: habla con Él, entonces Dios obra. Muchas áreas que estaban flacas en mí y en él, mutuamente, cuando empezamos a orar el uno al otro, Dios empezó a orar maravillas. De verdad, Dios está vivo. ¿Cuántos queremos ser la luz pasiva? Oremos.
Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de ti. Y mi Señor, no queremos nada hacerlo en nuestra propia fuerza, Señor. Queremos hacerlo en tu fuerza, en tu guía, en tu amor. Hemos entendido, Señor, lo que es la luz activa y la luz pasiva. Hemos entendido lo que es predicar el Evangelio, pero también ser ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser discipulados bien, a ser entrenados en tu palabra, para ser una fuerza tremenda para todos aquellos que nos ven. Como dice tu palabra, mira que se amen los unos a los otros. Y es la manera que ellos van a creer que tú vives, que tú existes, y ellos van a querer esa luz. Sí, Señor. Muchas gracias.